traje a tu novia de alquiler. No. La gente cree que yo voy a contar cochinadas y voy a decir nombre y apellido de la persona con la cual estuve. No, claro que no. Son cosas de... A ver. Obvio que no les voy a decir cosas muy explícitas. Esta historia se sitúa cuando Raven estaba saliendo de tener su primera noviecita. No, ¿qué con la prima? Yo perdí mi virginity a los 13 años. Bueno, comencemos con esto. Para muchos su primera vez dicen que es inolvidable. Para muchos su primera vez es inolvidable, es lo mejor. Es la persona la cual tuvo el privilegio de haber probado la dulzura de la inocencia o haber perdido la inocencia, como quieran llamarlo. No está comprobado científicamente, pero sí por anécdotas de varias personas a lo largo de estos años que la primera vez generalmente no suele ser memorable. No es como te lo pintan las novelas o te lo pintan las películas o las series. En este caso se da y ya. Para algunos inclusive siendo una mala experiencia. Por el hecho de que te comienza siendo un experto en todo este tema de la sexualidad. Cuando yo cumplo los 13 años... 2000... Sí, 13 años. Cuando yo cumplo los 13 años, yo estaba saliendo de la que fue mi primera novia infantil. Era mi primera novia de escuela. Yo era una persona que sí ya tenía cierto entendimiento de lo que es la sexualidad, porque acá lastimosamente la educación es horrible en Paraguay. Y literalmente yo aprendí, no como Homero aprendió. Ustedes recuerdan cómo Homero aprendió cómo se hace eso. Señor, esos dos simios están matándose. Oh. Bueno, yo no lo aprendí así. Es un primo que era prácticamente hermano mío quien me comenzó a hablar de eso, me comenzó a mostrar cosas. Pero ahí yo tenía ya una noción de eso. Pero ¿qué pasa? El Raven de 13 años estaba enamorado de su compañerita de escuela. Lo clásico de esa etapa de la niñez es gustarte o estar enamoradito de tu compañera de escuela. Entonces, yo termino el sexto grado y llegan las vacaciones de verano acá en Paraguay. La temporada escolar comienza en febrero o marzo y termina en noviembre. Entonces, yo terminaba el sexto grado en noviembre y tenía esas vacaciones de 2-3 meses. Yo estaba saliendo de lo que era mi primera pareja, mi primera novia de escuela. Sí, es justamente lo que dice Nilsson. Es así tal cual. Te ves enamorado, casándote con la mujer de tus sueños. De eso estaba saliendo. En aquel momento no había celulares. Básicamente era... O sea, sí había, pero nosotros no teníamos. Entonces no tenía contacto con ella. A partir de ese año, yo comencé a interesarme en el fútbol. Yo jugué varios años fútbol. Creo que fue una de las razones por la cual a mí no me hacían bullying. Porque yo abiertamente decía... No usaba el término otaku porque en ese momento no existía ese término. Pero la gente sabía que a mí me gustaba Dragon Ball. Me gustaba Digimon, cosas así. La gente sabía. Yo ya era alguien con pelos en la bola y la gente igual. De repente se te burlaba un poquitico, pero después, güey, este juega fútbol, este está un poquito mamado, las chicas quieren con él, entonces había un poquito de respeto. Yo creo que eso mucho me salvó de lo que llaman ustedes bullying. Cuando yo comencé a interesarme en el fútbol, comencé a salir de lo que era mi habitación. Les explico. Yo siempre estuve enamorado de la televisión. Yo era una criatura que si era por mí, yo veía todo el día televisión.
Y entiéndanme, era una época que venía saliendo de Invasión Anime en Fox Kids, de Toonami en Cartoon Network, de esa era dorada del anime y de esa era fantástica de los Power Rangers. Entonces yo me quedaba viendo. ¿Qué pasa? En ese tiempo se nos saca el servicio de cable, que era clandestino, obviamente, que era ilegal. Era electricista, un vecino. Y nos conectaba, nos hacía extensiones de su cable, servicio de cable, para que nosotros podamos tener. Entonces yo no tenía más acceso a ver televisión por cable en ese entonces. Y comencé a meterme de lleno en el fútbol. ¿Qué pasa? Yo salgo de mi habitación para comenzar a correr por la casa, porque yo tenía que estar en forma. Yo era gordito. Sigo siendo gordo, pero era más gordito para jugar fútbol. Ahora ya no juego. Sí, ese canal Wiwi era... Bueno, cuando yo comienzo a salir de mi habitación, la gente me comienza a ver, los vecinos me comienzan a ver. Porque mi casa no tenía murallas, era un tejido, un alambrado. Y la gente sabía que había un Ravencito acá, pero no se lo veía mucho porque se la pasaba más en su habitación viendo la tele. Entonces comienzo yo a salir. Modestia aparte, mi físico no era el de un niño de 13. Estaba gordito, sí. Pero no sé yo por qué los que nacimos en los 90 somos más grandes. Y yo ahora veo a muchachos de 12, 13 y son niños. Entonces, hay una vecina. Vamos a llamarle Julanita. ¿Qué pasa? Julanita me comienza a mirar. Julanita tenía 15 años. Y según las malas lenguas, entiéndase según mi mamá, porque mamá era la que hablaba con todos los vecinos, tenía una pareja mucho más mayor. Según decían, un hombre muy mayor, pero que aparte le gustaba vivir la vida de manera positiva. Entiéndase, estar con varios hombres, tener varias parejas. No les puedo decir que es así, les mentiría, pero probablemente sí. Fulanita tenía 15 años y Ravencito tenía 13. Ravencito salía afuera, en su casa, en su patio, a comenzar a correr. Y Julanita le comenzó a mirar. Yo le juro por Dios que yo nunca me percaté de la existencia de Julanita. O sea, yo tenía vecinos, pero era muy antisocial y no los ubicaba. Fue ahí donde Julanita me comenzó a mirar con ojos distintos. Aún a mí no me hablaba ella directamente. Nos saludábamos. Adiós, hola, nada más. Por educación. Pero yo nunca tuve en mi mente, hey, me gusta Julanita. O me parece atractiva. No, porque Ravencito estaba enamorado de su compañera de colegio. Entonces, nuestro primer diálogo, adivinen cómo fue. Contexto. En aquel momento se vendían unos chicles de Dragon Ball Z o GT. De Dragon Ball GT creo que era. Unos chicles que venían del Brasil y venían calcomanías. Y yo, que ni siquiera salía a la despensa por ser muy antisocial, mamá se iba todos los días a la despensa. La despensa quedaba literalmente a una cuadra de casa, pero yo no iba muy seguido. Entonces yo me voy a la despensa para comprar mis figuritas de Dragon Ball. O sea, sí, era una criatura, gente. Era una criatura real. Yo hasta los 15 años creo que estuve coleccionando así fuertemente cosas de esas, antes de meterme ya 100% en el fútbol. Y yo tiendo a comprar estos chicles para llenar mi álbum de estampitas o de figuritas, como quieran llamarlo. Me voy y me cruzo con Julanita. Julanita también se fue en la despensa. Y ahí es donde ella me entabla conversación a mí. Porque como les digo, yo era alguien tímido, antisocial, que se cerraba mucho en su círculo de amigos. Y ella me comienza a hablar en ese encuentro de 5 minutos más o menos. ¿Cómo te llamas? Ravencito. ¿Y vos? Fulanita. Entonces, yo llegué primero, ella llegó después y comenzó a entablarme conversación. Básicamente para que ella supiera de mí.
y me preguntó mi edad. Yo inocentemente no sabía por qué. Les cuento. Yo le respondía tipo para que me dejen en paz nomás. No sé, tipo por educación. Entonces, a mí me dan mis chicles de Dragon Ball GT o Dragon Ball GT, como quieran llamarlo, y yo vengo a mi casa otra vez. Y ella se queda en la despensa con el dueño de la despensa. 2 días después, recuerdo que mi mamá, porque todos tenemos la mamá así, la mamá siempre decía, ay, es que mi hijo es tan lindo, mi hijo es muy lindo, mi hijo muy esto que aquello. Bueno, entonces mamá me contó don despensero que Julanita te habló mucho la vez pasada. Sí, hasta ahí. Ah, porque dice que después de que viniste en casa, Julanita dijo, ay, pero qué lindo para que ese muchacho es, mira, tampoco su ojo. Supuestamente eso dijo Julanita, le dijo al despensero. Y entonces, para los que son paraguayos, viene esta frase que muchos se van a identificar. Les voy a traducir, les voy a decir primero en guaraní. Don despensero metiche le dice a mi mamá, eñatendé que ña Juli, Juliana se llama mi madre, eñatendé que ña Juli, pemita cuña y bandida y tereí ani que oña entremete y revincitondi. Traducción, doña Juliana, tenga cuidado, porque esa mujer le está echando ojos a su retoño, que es muy inocente, y esta mujer vive la vida loca. Cuidado que no le meta en problemas. Básicamente que me cuide de una chica que le gustaba vivir, según ellos, la vida positivamente. No, el viejo es un metiche y te cuento después por qué. Porque mamá me dijo, mira, esa... Y yo le pregunté, ¿quién es Julanita? Porque yo no la conozco. Julanita es la hija de ña Julana. Y ña Julana era una conocida conductora de radio de barrio acá en donde vivo. No era una conductora que se le conocía en todo el país, solo en una radio local de aquí. Pero sí, le conocía a doña Julana, que era la mamá de Julanita. Mamá me dice, cuídate mi hijo, porque no sirve meterse con esta clase de mujeres. Supuestamente cuidándome a mí, ¿verdad? Que yo no me entusiasme o que yo no me enamore de ella o algo. Yo estaba enamorado de mi compañera de escuela. Entonces, ¿qué pasa? Julanita muy seguido se iba a caminar con una vecina, con su prima, no recuerdo. Que era más o menos su edad, también era 13, 14 años, era mayor que yo. No recuerdo más si era su amiga o su prima, ya no me acuerdo. Salían a caminar y ella notoriamente se mostraba para que yo le salude. Y yo corriendo en casa, a las 4 o las 5 de la tarde. Corriendo en casa. En el mismo horario donde todas las televisiones paraguayas sintonizaban Laura en América. Ahí tenías que salir de la casa porque mamá, abuela, tía y todo lo que estaban ahí tenían que ver Laura en América a las 17 horas horario paraguayo. Entonces, como a mí nunca me gustó Laura en América, yo salí a trotar. Porque Raven quería ser futbolista. Esta chica, creo que en la segunda o tercera vez, Fulanita me invita. ¿Por qué no venís a hacer ejercicios con nosotros? Acá cerca de mi casa está la ciclovía de la ciudad. El lugar donde la mayoría se van a hacer ejercicios, ¿no? No sé cómo le llaman en sus países, pero acá le llamamos ciclovía. No, acá nomás. No, acá nomás. Me quedaba. Después mamá vio eso y me dijo, no es que tenés que tomarte tan en serio lo que te dije. De repente podés salir a caminar o hablar con ellos. Sí, pero no quiero. Prefería estar solo. Y ahí me dijo una frase que realmente marcó mucho mi juventud. ¿Por qué? Mamá me dijo, lo que pasa es que si no le haces caso
o no hablas con ellos, con la gente del barrio, van a creer que porque sos demasiado atractivo, estás menospreciándole al resto. Acá le decimos en Paraguay, van a creer que sos yeyapó. Y yo no era que era engreído o sobrador, o como le decimos acá, yeyapó. Pero era muy antisocial, yo me cerraba mucho en lo que era mi mundo. Y en ese momento yo dije, pero yo no quiero caerle tan mal a los vecinos. A partir de ese momento yo comencé a salir un poquito más de casa. Y sí, acepté la siguiente vez que me dijo, vamos a... ¿Seguro que no querés pasear con nosotros, a hacer ejercicio? Acepté. Y comenzamos a hablar. Y en ese momento recién yo comencé a captar todo. Porque ahí yo me daba cuenta ya lentamente que esta chica sí tenía... Fulanita quería estar conmigo, ¿verdad? Y yo me daba cuenta porque de repente caminábamos por ahí. Repito, estábamos entre tres porque tenía una prima. Y ella se pegaba mucho a mí, ¿verdad? Yo de repente... Yo era muy tímido, o sea, ella notaba que yo me ponía nervioso cuando me tocaba. Así tipo... Realmente tipo el protagonista de anime promedio de colegialas. Y me intimidaba. Porque yo hasta ese momento había tenido recién una novia. Entonces, comencé a salir yo con ella. Pero no habíamos tocado nada de ese tema. Hasta que me invita a su casa a tomar tereré. ¿Qué es esto? El tereré. Y la cosa estaba difícil. Porque a las 6 de la tarde pasaba Gundam Wing. Y yo quería ver Gundam Wing. Señores, por culpa de fulanita yo no llegué a ver todo Gundam Wing. Yo fui creo que 2 o 3 veces a su casa con su prima. Entonces, en retrospectiva, ya así, mirando desde la posición donde estoy ahora, yo decía, bueno, esta chica, o sea, digo ahora, fulanita estaba con su prima para que yo no me sintiera nervioso. Y en un momento dado la prima se tenía que ir. Repito, creo que fue 2 o 3 veces lo que fui a su casa, acepté a tomar tereré, pero con la mentalidad de que, bueno, no quiero quedar mal parado, no quiero quedar como la persona engreída que se cree superior al resto nomás por ser atractivo. Pero ella siempre hacía hincapié que yo era un muchacho muy lindo, ¿verdad? Fulanita con 15, yo con 13. Vamos a eso. Vamos a eso que está diciendo Wiwi. Espérense. En la tercera ocasión, la prima ya no se quedó con nosotros. La prima se fue. Evidentemente, fulanita le dijo, nos tienes que dejar solo a él y a mí. Y recuerdo perfectamente porque fue un lunes. Lunes o martes. No les miento, lunes o martes. Entonces ella me invita y yo accedo. En aquel momento, repito, Laura en América. Mamá estaba viendo tele. Su mamá trabajaba en una radio y no se quedaba. O sea, yo nunca le he visto a su mamá. Yo nunca estuve en su casa cuando estaba su mamá. Los adultos estaban fuera. Entonces, cuando llegábamos de caminar, porque lo que hacíamos era caminata supuestamente, yo me quedo en su casa y la prima no. La prima era menor, creo que tenía 14. Y nos quedamos solos. Y es ahí donde ella siempre, como digo, siempre se me pegaba, siempre me agarraba del brazo o se me acercaba. Y en ese momento se me acercó y me dijo que realmente yo le parecía muy lindo. Y notó, yo estaba nervioso, temblando hasta los huesos.
Porque yo ya sabía lo que quería Julanita conmigo. En ese momento yo ya sabía lo que ella quería estar conmigo. Les voy a mentir, me era linda, pero no era alguien que, wow, me quitara la imaginación. Porque Ravencito estaba enamorado de su compañera de colegio. Entonces, realmente ella se me insinúa, me besa y pasa lo que tiene que pasar. Obviamente les digo, no les voy a contar explícitamente todo. No puedo, pero sí pasó lo que tenía que pasar. Y yo me quedé con una sensación extraña. ¿Por qué? Obviamente yo ya venía del procedimiento manual. Si la masturbación es tu obsesión, deberías cultivar la tradición. Pero yo ansiaba estar en esa situación con la que yo estaba enamorada, con la que era entre comillas mi novia. Yo estoy con esta chica un lunes o un martes. Luego de eso ella me pregunta si es mi primera vez y todo. Y pensándolo bien, yo creo que de hecho que sí quería estar más conmigo después. Porque la historia es larga. La historia es larga y la noche corta, pero bueno. Entonces yo me quedo con algo de culpa porque yo básicamente le fui infiel a mi novia. ¿Qué pasa? Que yo hablo el miércoles. Esto lo recuerdo bien porque el miércoles había un partido amistoso del club al cual le voy. Y yo ya no tenía cable. Y yo quería ver ese partido amistoso porque Raven quería ver todos los partidos que pasaba por la tele. Entonces yo voy a la casa de mi primo, el que les digo que era mi hermano y el que me comenzó a hablar de todo esto. El que era mi hombre de confianza. Y le cuento. Yo heredé de él la mentalidad de, bueno, todo bicho que camina hay que comérselo. Porque él era también todo un Don Juan. Entonces él me dice, de hecho que, dicho sea de paso, él se había ofrecido varias veces a llevarme en un prostíbulo a perder mi virginidad ahí. Yo no acepté nunca. No, el primo era mayor. Mi primo cuando eso tenía 20, 22 años. Yo antes iba mucho a la casa de mi primo, a la casa de mi tía. Porque uno, ahí había cable. Dos, ahí podía ver Nopor. Y tres, ahí podía ver anime. Había varias razones para irme ahí. Y me iba constantemente. A veces en las vacaciones me iba y me quedaba una semana. Entonces, cuando yo hablo con este primo y le cuento lo que pasa, él me da una perspectiva que más adelante aplico. Es algo que no sé si decir que tengo que estar orgulloso o no. Pero él me dijo, mira Ravencito, sos nuevo en esto. Vos querés estar con tu novia. Es difícil tener una primera vez con alguien que querés o con alguien que amás. Entiéndase, con mi novia. Entonces, esta chica Ravencito quiere estar contigo. Disfrútalo. Y aprovecha para conocer el cuerpo de una mujer y tu propio cuerpo. Y puedas practicar para estar después con tu novia. En síntesis me dijo, toda chica que se te entregue, aprovechalo, disfrútalo, pero cuídate. Tarde. Yo perdí mi virginidad sin protección. Porque yo no estaba preparado en lo absoluto. Yo no. Si bien sabía de las intenciones de esta chica, no pensé que eso iba a pasar así. Y luego sí, me quedé pensando mucho temas, enfermedades sexuales, embarazo, cosas así, ¿verdad? Que no pasaron. Porque yo, como les digo, soy consciente. Digámosle que la leche cayó afuera, no cayó adentro. Así dejémoslo. Me dice este primo, aprovecha, practica y disfrutarlo. Pero cuídate. Pero yo seguía siendo tímido. Yo ya había perdido mi virginidad, pero seguía siendo tímido.
De hecho que esa timidez me la quité 2 o 3 años después, cuando Raven asumió el papel de Charlie Sheen. Tenía esa mentalidad de estar con varias mujeres más adelante, pero centrémonos en el Raven de 3 años que estaba enamorado de su compañera de escuela, que había perdido su virginidad con Julanita, su vecina de 15 años, y que se sentía culpable por haberle sido infiel a su noviecita. Así. Yo, en ese momento, mi primo, recuerdo, me da un preservativo y me dice, bueno, la próxima vez que hacerle ver que vos querés estar con ella y le decís, este es un preservativo, yo realmente no sé ponérmelo, y si me enseñas a ponerlo, así para volver a repetir la ocasión. ¿Y vieron ese episodio? ¿Vieron ese episodio de Los Simpsons donde Bart se siente mal porque todo el mundo lo quería solo por decir la frase yo no fui? Y yo estaba más o menos así. Esta chica quiere estar conmigo por mi cuerpo, porque soy atractivo. Pero no es que me quiere, de hecho que ella tiene su pareja, tiene varias parejas, decía yo en ese momento. Y entonces, cuando mi primo me dice, me mete eso en la cabeza, yo salgo como el Bart convencido, bueno, yo tengo que hacer mi trabajo. Porque Bart, después de que se dio cuenta del yo no fui, sale y yo no fui, decía con todo orgullo. Bueno, yo así salía. Eso fue, recuerdo, un miércoles, jueves. Yo el viernes a la noche regreso a mi casa. Me quedé 2 o 3 días ahí. Y el plan era, lunes o martes, estar con esta chica y comenzar a hablar. Porque, no, como les digo, en ese momento yo no tenía celular. Cuando estaba confundido o estaba en la defensiva, pasó lo que tenía que pasar. Luego, cuando yo dije, bueno, voy a aprovechar y voy a disfrutar de esto, porque yo era una persona que, repito, era atractivo, creo que sigo siendo atractivo, pero era un momento donde, modestia aparte, todos me van a tirar con un palo, pero era el cuerpo del deseo, por decirlo así, porque era una persona que no salía de su casa, de repente salió y las vecinitas comenzaron a mirarme. Entonces yo voy con esa mentalidad ese fin de semana. Yo regreso el viernes a la noche. El sábado no recuerdo qué pasó, pero sí era domingo. Yo tenía, entre comillas, los planes de repetir la actividad con Julanita el lunes o el martes. Y acá pasa lo denso. Pasa lo denso. Acá pasa algo realmente pesado. Yo tenía las ganas de repetir la actividad con Julanita, esta linda actividad recreativa llamada El Delicioso. Y para eso vamos a hacer un flashback a lo Naruto. Vamos a meter un flashback de relleno para explicar otro contexto. Hablemos de Ña Julana, la mamá de Julanita, la conocida conductora de radio del barrio. Era muy conocida en el barrio por vivir también la vida loca. De hecho, mamá me decía, recuerdo, es que Julanita tiene todo el reflejo de su mamá Ña Julana y por eso es así. Síntesis. Ña Julana tenía muchas relaciones con otros hombres. Y la cosa acá es que Ña Julana era casada. El papá de Julanita, marido de Ña Julana, que le llamaremos Julano, don Julano trabajaba en una empresa que se encontraba en el interior del país. Quiere decir que él mensualmente viajaba 20 o 25 días y llegaba y se quedaba 4 o 5 días en su casa y volvía a viajar. Así, entonces, Ña Julana aprovechaba y realmente le era muy infiel a su marido.
todo esto avalado por Julanita. Julanita veía, o sea, había hombres que llegaban a la casa de Julanita para ser el acompañante de su mamá y ella lo veía todo. No sé, las dos tenían ese concepto de vivir la vida loca y lastimosamente el hombre estaba solamente ahí para traer dinero a la casa. No sé si era el que más ponía porque él trabajaba viajando, pero ña Julana era conductora de radio de por aquí. Volviendo a la línea original de la historia, saliendo del relleno explicativo. Les cuento que yo tuve mi primera vez con Julanita un lunes o martes. Miércoles voy a la casa de mi primo, me aclara el panorama, me convence de seguir estando con Julanita hasta regresar con la que creí que era mi novia. Spoiler, les cuento después eso en otro anecdotario. Yo regreso a la casa de mi primo, en la casa de mi tía, el viernes a la noche, sábado no recuerdo qué onda. El domingo a la tarde, a eso de las 7, las 8 de la noche, te huele algo distinto en el barrio. Cuando hay chismes, cuando hay algo morboso, cuando la gente se aglomera para curiosear por algún acontecimiento importante, se huele. Y en ese momento pasaba algo. La gente comenzó a arribar. La gente comenzó a caminar hacia un punto del barrio. Mi mamá, recuerdo, el Aikua, ¿qué está pasando? Y yo tengo un tío que vive al lado mío. Y él nos... No recuerdo cómo nos cuenta, pero sí que yo me fui atrás de mi tío. Arribando el barrio, arribando la calle, a media cuadra. Y había un cúmulo de gente. Todos los vecinos reunidos. En un círculo, en una ronda. Yo voy. Y esto es fuerte. Y me encuentro con un hombre tirado en el suelo y un balazo en la cabeza agonizando. Literalmente yo no he visto el fallecimiento de este hombre, pero he visto cómo agonizaba. Fue fuerte. Repito, pude haber vivido todo ya, toda la experiencia hormonal de haber tenido la primera vez. Pero había un hombre que estaba tirado en el suelo, respirando con dolor, con un ruido que hasta ahora me suena en el cerebro porque era muy fuerte, muy impactante. Pero respirando y sangrando mal. Yo en ese momento cuando... Miren, por eso les digo, yo no es que estaba enamorado ni entusiasmado por volver a tener un encuentro con Julanita. En ese momento yo ni me acordé de ella. En ese momento yo ni me percaté que el hombre tirado ensangrentado estaba enfrente de la casa de Julanita. Yo estaba enfrente de la casa de Julanita y a mí no se me pasaba eso por la cabeza. ¿Qué pasó? El papá de Julanita había llegado antes de tiempo al viaje, de su viaje, y encontró a ña Julana con el otro tipo. Hubo una discusión. Don Julano quitó un arma y le metió un balazo al hombre con el cual le era infiel su mujer. Y al día siguiente nos enteramos por las noticias de las mañanas que el hombre había fallecido, que el papá de Julanita fue directamente a la cárcel y que Julanita y su mamá, como eran algo conocidas aquí, por sobre todo su mamá era una figura algo pública dentro de la ciudad, se mudaron de su casa. Literalmente, el lunes o el martes, donde yo tenía en mente supuestamente volver a repetir la actividad recreativa llamada Delicioso con Julanita, ese lunes ellos se mudaron aquí. Y el papá de Julanita
terminó en la cárcel por no sé cuántos años. Y fue así que yo, entre comillas, tuve ese primer paso adelantado. Yo tuve una experiencia muy adelantada, entre comillas, porque yo cuando eso pasé al séptimo grado, y en el séptimo grado mis compañeros recién comenzaban a encender sus hormonas y comenzaban a mirar revistas y a comenzar a mirar a las mujeres de otra manera. Y yo ya había tenido esa experiencia. Yo escuchaba como ellos, así como lo de American Pie. Yo, por eso American Pie es una película muy importante para mí, porque refleja muchas de las cosas que los hombres sienten en un punto dado de sus vidas, ¿verdad? Y en séptimo grado recuerdo que los muchachos ya pensaban en todo eso y yo ya lo había vivido. Obviamente yo lo decía a muestra y similar, así, yo ya tuve, pero no me creían porque yo era muy chiquito. Éramos chiquitos, ¿no? Y yo había tenido ya esa experiencia. Y decirles que me marcó, no les puedo decir así. No les puedo decir que... De hecho que acá viene la parte más graciosa.